Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy, en este episodio del podcast, les traigo una nueva entrevista. En esta ocasión platiqué con María Ángel Rodríguez sobre biofísica y frecuencias aplicadas a la agricultura, un tema, les digo desde ya, bastante complejo. De hecho, quizá este podría ser fácilmente el tema más complejo sobre el que he entrevistado a alguien. Y en un principio, cuando María Ángel me propuso hacer esta entrevista, la realidad es que no la veía del todo porque no entendía de lo que me estaba platicando. Sin embargo, pues el equipo técnico de su empresa me respondió varias preguntas técnicas muy a profundidad y creo que comprendí la mayoría de las cuestiones que implican esta nueva tecnología sobre las que les vamos a hablar el día de hoy, y por esta razón decidí presentar la entrevista aquí en el podcast. Antes de pasar a la información, los invito a que visiten empresasagricolas.com, el punto de encuentro de la agroindustria hispana, donde podrán encontrar un catálogo o un directorio de algunas empresas que ya se han estado suscribiendo, también comunicados de las empresas que comparten con nosotros, algunas conversaciones que ya hemos tenido con diferentes empresas, organizaciones o profesionistas, y también contenidos de diversos tipos relacionados con noticias, datos interesantes sobre los cultivos en México, notas sobre dónde pueden obtener alguna información interesante, etcétera. Así que ya saben, empresasagricolas.com. Ahora sí, pasemos a la conversación. Hola María Ángel, primero que nada muchísimas gracias por el tiempo y la disposición para esta entrevista, y pues también un gran saludo hasta Venezuela. Para comenzar con nuestra conversación el día de hoy aquí en el podcast, me gustaría que te presentaras de forma que la audiencia te conociera, así que si nos puedes comentar quién es María Ángel Rodríguez, si nos puedes comentar pues qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente y lo que quieras compartir sobre ti con la audiencia. Gracias a ti, Olmo. Te agradezco por permitirme estar en Podcast Agricultura el día de hoy. Pues sí, mi nombre es María Ángel Rodríguez, soy venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela en la licenciatura en Geoquímica. Okay. Sobre mí, siempre me ha gustado, he estado orientada hacia el área ambiental, a estar en campos, me da mucha curiosidad la naturaleza desde muy pequeña. Entonces decidí estudiar esta licenciatura que la dan aquí en Venezuela. Esta licenciatura abarca muchas áreas, ¿sí? Desde petróleo, gas, minería, hasta la parte ambiental, con el estudio de las aguas. Incluso mi tesis fue en aguas subterráneas, donde yo evalué las actividades que se realizaban en la localidad, que era agricultura y ganadería, y cómo eso impactaba en las aguas subterráneas que yo estaba estudiando. Y así me fui desarrollando hasta llegar a donde estoy trabajando hoy en día en Harvest Harmonics, que tratan de ayudar a los agricultores con la tecnología que desarrollaron, y eso es un poco sobre lo que es María Ángel Rodríguez. Excelente, pues muchas gracias por tu presentación. Y ya que mencionaste a Harvest Harmonic, comencemos por ahí. Cuéntanos qué es Harvest Harmonic y a qué se dedican en esta empresa. También pues menciónanos de manera general, ya más adelante entraremos en detalle sobre cuáles son las soluciones que están ofreciendo ustedes actualmente a la agricultura. Excelente. Harvest Harmonics es una empresa que está revolucionando la industria agrícola en todo el mundo con su tecnología Kiminasi Plant Crop Booster para los cultivos, ¿sí? Ayudando a producir cultivos más nutritivos, saludables y de una forma sostenible, ¿sí? A través de biofísica aplicada a la agricultura. Por eso está revolucionando esta industria, porque es algo nuevo, nunca antes visto, ¿sí?
Ok, sí, sin duda. Entonces esta tecnología se llama Kiminasi Plants Crop Buster, ¿cierto? Correcto, sí. Ok, y esta tecnología que al menos hasta donde yo entiendo puede ser un poco difícil de comprender. De repente hablamos sobre tractores, drones, robots para la agricultura y pues todos podemos visualizar esto en nuestra mente, al menos los actores del sector agrícola, pero ya cuando hablamos de biofísica, pues estamos entrando a un tema que no necesariamente dominamos. ¿Qué nos puedes explicar respecto a esta tecnología de manera inicial ahorita? Sí, como dices, generalmente pues los agricultores están acostumbrados a ver toda la parte química y aplicada a la agricultura, pero ahora si vemos la biofísica parte del hecho de que las células de cualquier ser vivo eh, son idénticas y emiten señales, emiten frecuencias dependiendo de las actividades metabólicas que realiza el ser vivo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho comentar. Digamos, todas las células que están conformando el corazón del cuerpo humano, esas células, si están sanas, el corazón va a funcionar de manera correcta y las señales que van a emitir esas células son ordenadas. Ahora, si el corazón no está funcionando de la mejor manera, las células que conforman a ese corazón quiere decir que emitirán señales que no son ordenadas, están alteradas, y eso es lo que mide la biofísica. En la Ok, agricultura ocurre igualmente porque las plantas son organismos vivos que tienen un proceso metabólico natural y pues igualmente si la planta está sometida a mucho estrés y no puede adaptarse a ese estrés al cual está sometido, pues sus señales, las señales que va a emitir son alteradas. Lo que hace la tecnología es enviarle a las plantas a través del agua que fluye en el sistema de riego, enviarle las señales o las frecuencias que la planta necesita para poder manejar su ambiente o el estrés que esté ocurriendo en ese momento y estar saludables. Es como recalibrar su proceso metabólico, reequilibrar su proceso metabólico. ok. Estamos hablando de frecuencias, que no es un término muy común en la agroindustria. Yo entiendo el tema de frecuencias como, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? O sea, el tema de los sonidos. Hay ciertos sonidos a una frecuencia muy baja que nuestro oído no alcanza a captar. Hay ciertos sonidos a frecuencias muy altas que tampoco alcanzamos a captar. Pero dentro de ese rango pues hay diversas frecuencias y lo podemos poner incluso con temas de diferentes tipos de música, ¿no? A alguien le gusta el rock, que son frecuencias a lo mejor más rápidas, más repetitivas. A otros les gusta a lo mejor la trova, que son frecuencias más lentas. Estamos hablando de algo más o menos similar, pero con las plantas. Tú me estás diciendo que las células de las plantas emiten ciertas frecuencias y entonces lo que ustedes buscan a través de su tecnología es impulsarlas dándole justamente esas frecuencias. ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Ok, Sí, incluso las frecuencias las podemos ejemplificar con la voz. La voz emite una señal, una frecuencia que viaja a través del aire, no modifica el aire, solo viaja a través de él para que llegue al receptor. Lo mismo va a hacer la tecnología. Va a emitir las señales al caudal de agua del sistema de riego, no va a modificar el agua, simplemente van a viajar con el agua hasta llegar a las plantas. ¿y por qué las frecuencias viajan en el agua? O sea, ¿por qué si nosotros las ponemos en el agua no desaparecen? ¿Por qué son capaces de viajar a través del agua? Sí, el agua es un material que permite emitir frecuencias o señales, algo similar a como ocurre la comunicación entre delfines Sí. o entre submarinos que emiten esa señal y llegan a un receptor porque el agua es una sustancia que permite transmitir esas ondas o esas frecuencias hasta una distancia. Ok. Entonces, si algún agricultor va con ustedes y les compra su tecnología,
qué es lo que está comprando. Háblanos un poco de manera descriptiva para entender qué es lo que va a adquirir el agricultor y pues también ve empezando a decirnos pues cómo lo tiene que instalar, cómo funciona su tecnología. Excelente, Olmo. El dispositivo son unos microtransmisores, parecen una moneda, ¿sí? Ese dispositivo tiene almacenado todas las frecuencias, más de 3.000 frecuencias para un óptimo funcionamiento en los cultivos, así que cuando el agricultor solicite el dispositivo, pues simplemente nos tiene que decir qué problemas tiene en su finca que quiere arreglar o qué quisiera mejorar en sus cultivos, qué tipo de sistema de riego utiliza, porque la tecnología Olmo es personalizada al sistema de riego de cada agricultor. Okay. Entonces esto quiere decir que necesitaríamos el tipo de sistema de riego que utilizaría, el área a tratar y el caudal del flujo de agua que pasa a través de su sistema de riego. Obviamente también tiene que darnos el tipo de cultivo que quiere tratar y nosotros pues le enviaríamos lo que sería el dispositivo, que son estas moneditas que parecen unas moneditas que te comento, y las instrucciones de instalarlo es muy sencillo. Igualmente nosotros tenemos las instrucciones de instalación, varios videos de instalación. Sería colocarlo en una parte metálica del sistema de riego que esté bien limpia, pulida. Se coloca con unas herramientas de seguridad para que el dispositivo no se mueva, porque tiene que estar fijo y mantener que se encuentre de esa manera a lo largo de su vida útil. Y de esa forma, pues no necesita ninguna energía externa para que funcione. Simplemente al pasar el agua a través del sistema de riego, él va a activar a estos microtransmisores y va a empezar a emitir las señales que van a llegar a las plantas. Ok. Entiendo yo a estos momentos que gente trabajando biofísica aplicada a la agricultura no hay mucha, porque no es un área de desarrollo científico y tecnológico que esté todavía trabajándose en gran medida. ¿Quién desarrolló esta tecnología? Y pues digamos, ¿qué nos puedes comentar sobre esta persona? Sí, esta tecnología, el inventor se llama Fulvio Valmelli. Él tiene una clínica médica donde aplica las señales en seres humanos, porque inicialmente esta tecnología fue diseñada para seres humanos. Hoy en día se sigue utilizando en su clínica y pues él quiso llegar a mucha más gente, quiso ayudar a mucha más gente y empezó a investigar las plantas. Él desarrolló una ciencia que se llama citoalgoritmia, ¿sí? Y tiene como objetivo pues mejorar lo que sería la salud de cualquier sistema biológico. Si te desgloso la palabra citoalgoritmo, tenemos en un lenguaje científico, cito significa célula, ¿sí? Y algoritmo significa una secuencia de pasos para hacer una tarea. Entonces, este algoritmo es una expresión que significa pues traducir esa secuencia lógica en números, y si lo unimos, los citoalgoritmos pues serían ese lenguaje matemático derivado de la decodificación de estas frecuencias electromagnéticas que emiten las moléculas durante acciones biológicas específicas en los organismos vivos. Entonces, este lenguaje se sobrescribe en los dispositivos. En este caso, si estamos hablando de plantas, es Skiminaci Plant Crop Booster, y pues se utiliza para mejorar su sistema metabólico, reequilibrarlos y sí, reequilibrar su sistema metabólico. Ok, algo que me llama bastante la atención es que justamente lo que mencionas de Fulvio Valmelli, que al final tengo entendido que él es doctor, ¿no? Al menos especializado de origen en personas, que empezó a desarrollar esta tecnología, pues digamos, para mejorar la salud de seres humanos.
Y Correcto. pues sin duda es interesante el cómo se pasa de repente al tema de analizar las plantas y utilizar esta tecnología. Algo que aquí me surge la duda es, tú nos hablaste de que se pueden tener hasta 3000 frecuencias distintas en sus microtransmisores, que es al final, entiendo, su tecnología propietaria, su tecnología patentada. Aquí la duda que me queda es, cada microtransmisor, ¿cuántas de esas 3000 frecuencias tiene? ¿Tiene las 3000 o, sí, o dependiendo de lo que se necesita, tiene solamente algunas u otras? Sí, tiene las 3000 frecuencias, pero lo que va a variar es la intensidad, dependiendo de lo que te mencioné, los tres valores que te mencioné, que sería el caudal, el área a tratar y el cultivo, el tipo de cultivo, pero tienes las 3000 frecuencias. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un cultivo que el día de hoy pues hace mucho calor, tiene un estrés térmico, y entonces al enviarle las señales, quizás la planta, la naturaleza es muy sabia y dice, él escoge cuántas frecuencias va a utilizar para poder manejar su ambiente, en este caso con el estrés térmico. Entonces, supongamos que escoge utilizar 300 de esas 3000 frecuencias, utiliza 300. Ahora, el día de mañana ya no hay tanto estrés térmico, quizás el día está nublado, entonces la planta ya no va a usar 300, sino que va a usar 700 frecuencias y así sucesivamente. Entonces siempre van a ser las 3000 frecuencias, solo va a variar la intensidad. Ok. Y pues me imagino que estas frecuencias ya llegan, digamos, en los microtransmisores, pero ustedes las registran de inicio. ¿Cómo se pueden meter? Entiendo que es un tema complejo, pero de manera general, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo se pueden meter 3000 frecuencias en sus dispositivos? O sea, ¿cómo se registran estas frecuencias? Sí, esa sería sobre escribir todas las señales o las frecuencias que el doctor Valmelli investigó y lo incluirían en este microtransmisor que está hecho a base de silicio metal y de esa manera la almacenan y puede transmitir las señales necesarias para el cultivo. Ok, ustedes con su tecnología me imagino que ya han realizado pruebas. ¿Nos puedes comentar algunas que hayan tenido? Sí, actualmente tenemos una tesis en la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, Colombia, en donde realizaron el estudio en campos de maíz, donde los resultados fueron muy interesantes. No utilizaron fertilizantes, compararon un campo control con un campo testigo, ¿sí? Un campo tratado con la tecnología y un campo testigo. Y los resultados fueron muy interesantes porque en el campo tratado con la tecnología, pues obtuvieron más mazorcas, la nutrición del suelo se mantuvo en buen estado, mientras que en el área de col se deterioró. Entonces, ese fue uno de los estudios que se han realizado. También tenemos un estudio en la Spot en pimientos y maíz también. En este caso es maíz forrajero. Y sí, hay muchos otros resultados ya directamente con agricultores que hemos realizado. Ok. Y en estos casos que tú mencionas, ustedes simplemente llegan, analizan el sistema y ponen su tecnología, pero por ejemplo he visto algunas fotos donde en algunos sistemas de riego hay más de estos microtransmisores, en otros hay menos. ¿Esto es dependiendo solamente del caudal de agua o depende también de otro factor? Sí, hay los microtransmisores, hay varios que se dividen por colores, dependiendo de los tres factores que te comenté. El caudal, que es uno de los más importantes, el área a tratar y el tipo de cultivo. Entonces, dependiendo de esos tres valores, vas a tener que poner o más intensidad o menos intensidad. Si necesitas más intensidad, van a enviarte más microtransmisores que todos se instalan de la misma manera y de esa forma empezarías a utilizarlo. Entonces sí, sería de esa manera.
¿Cómo se instalan estos microtransmisores en los sistemas de riego? Sí, sería en el caso de los microtransmisores, si son varios, hay que unirlos, hay que ponerlos uno al lado del otro con tal de que se estén tocando para que entre todos emiten la señal al mismo tiempo, ¿sí? Eso es en caso de que sean varios, lo colocas en la parte metálica del sistema de riego y que tiene que estar limpia y pulida y se coloca con un precinto de seguridad para que los dispositivos no se muevan, no se pueden mover porque podría variar las frecuencias, ¿sí? De esa manera se instala. Si es un solo dispositivo, pues simplemente se coloca en el sistema de riego con su precinto y es simple y ya está. Ok, entonces con este precinto los microtransmisores van, entiendo, por fuera de la tubería del sistema de riego. Correcto. ¿Y aquí nos afecta si la tubería sea de metal o de plástico? Sí, la tubería debería de ser de metal porque el plástico no permite hacer pasar ninguna frecuencia u onda por el material, por lo que está compuesto, pero el metal sí tiene esa capacidad de transmitir, entonces sería en la parte metálica del sistema de riego. Ok, y si yo tengo, digamos, mi sistema de riego pues con plástico y quiero poner un precinto con estos microtransmisores, ¿cuánto espacio longitudinal? O sea, tengo que poner yo de metal, nada más donde está el precinto, 1 metro, 2 metros, 30 centímetros, ¿cuánto sería? Sí, sería nada más donde lo que abarque la cantidad de microtransmisores que te corresponden. Igual lo bueno de las tuberías de plástico es que puedes cortar una sección y colocar algo metálico, una tubería o una parte metálica y unirla al sistema de riego y allí simplemente rodear a esa parte metálica con los microtransmisores. Ok, María Ángel, entiendo que al final de cuentas esta es una tecnología para, pues de cierta manera, equilibrar la parte interna de las plantas. Como bien comentaba al inicio, es un poco complejo porque entiendo que esto es a nivel molecular. Mi pregunta ahora sería, en términos de aplicación de fertilizante, pues al final de cuentas esto, pues es algo, esto de las frecuencias es algo que le va a ayudar al cultivo, pero me imagino que no va a sustituir la fertilización, no va a sustituir los cuidados de patógenos, no va a sustituir el cuidar la planta del clima, ¿cierto? Sí, adicionalmente, porque hemos hablado mucho de la parte de la planta, de la parte de la optimización de la fotosíntesis, pero la tecnología también tiene el beneficio de mejorar la salud del suelo, ¿sí? De mejorar esa comunicación con los microorganismos benéficos del suelo que mejoran la fisicoquímica de ese sistema. Y si bien, como mencionas, la idea es que el agricultor siga utilizando sus fertilizantes, siga utilizando lo que ha venido haciendo, solo que con la tecnología va a reducir el uso de estos y pues ahorrar en costos también, ¿sí? Porque al final de cuentas igual la planta, si le agregamos un poco más de nutrientes, alrededor la planta ¿cuánto puede absorber en los fertilizantes? Puede ser alrededor de un 30%, Sí. quizás con la tecnología, pues a optimizar esa absorción a un 40-50% y lo que hará que la planta produzca más frutas y vegetales de mejor calidad y reúne todos estos beneficios. Ok, al punto que quiero llegar es al final, ya nos has explicado la tecnología, pero de repente con estas tecnologías que no todos llegamos a comprender al 100%, podemos pensar que la pongo y va a hacer maravillas. Más bien, o sea, su tecnología es como a largo plazo, pensando en una temporada, pueden ver diferencias respecto a la otra o al cuánto tiempo de que se empieza a utilizar ven ustedes resultados. Sí, depende del tipo de cultivo, pero es posible ver resultados a las semanas de haberlo instalado. Y hay resultados que son sorprendentes porque el agricultor hay resultados que no necesita herbicidas o pesticidas porque la planta es como si el sistema inmune de la planta estuviera tan alto que resiste a las pestes y absorbe, toma lo mejor posible todos los nutrientes que le ofrecemos. Entonces,
Por eso es que tenemos resultados donde han ahorrado en fertilizante, hay algunos resultados donde no han necesitado utilizarlos y hay algunos donde lo han utilizado pero en menor cantidad. Entonces, de esa manera lo desarrollo. Ok, menciónanos ahora todos los cultivos que te acuerdes en este momento donde han probado ustedes la tecnología y también si nos puedes mencionar en qué países o regiones han probado ustedes esto. Ok, tenemos en el caso de México, tenemos la tecnología en cebolla y en zanahoria y en una planta que se llama triticale. Tenemos, Triticale, ajá. ajá, tenemos también resultados en India con berenjenas donde no hubo una reducción de insectos, que era el problema principal que estaba viviendo el agricultor, y tuvo una mayor producción en berenjenas, un 20% más en producción. Tenemos resultados en espárragos, en uvas más que todo en Chile, resultados en arándanos también tenemos en Perú, en sandías en Perú también, tenemos resultados en almendras, en lentejas, en tomate tenemos resultado también. Hay un resultado muy interesante en Ecuador, donde el agricultor pues pidieron una fuerte helada. Ajá. Y los agricultores de la localidad pues muchos perdieron sus cultivos de tomates, pero hubo un agricultor que decidió probar la tecnología y dijo, no lo voy a probar. Pasó la helada y pudo recuperar su cultivo de tomate y como era el único que tenía tomate en ese momento, pues imagínate, lo pudo vender a un mejor precio. Ajá. Y tomates de muy buena calidad. Tenemos resultados también en cerezas, en café en Colombia. Hay muchísimos resultados, pueden verlos en nuestra página web y son muy interesantes. Ok, si alguien que nos esté escuchando está interesado en la tecnología, pero tuviera dudas técnicas, ¿puede consultarlos? Sí, claro, por supuesto, puede consultarnos, puede consultarnos en cualquiera de nuestras redes sociales, con gusto le vamos a responder. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, ¿qué otro? Estamos en muchas redes sociales, también nos pueden escribir un correo, cualquier cosa, a service@harvestharmonics.com y también con gusto les responderemos. Ok, me refiero a dudas realmente técnicas sobre la biofísica detrás de lo que hacen, sobre pues esta nueva ciencia que es citoalgoritmia. O sea, ¿sí estarían ustedes dispuestos a enviarles información? Sí, estaríamos dispuestos y aclarar cualquier duda que la persona tenga, porque si bien da mucha curiosidad por ser algo nuevo, innovador, entonces igualmente hay muchísima información, hasta en YouTube tenemos mucha información que las personas pueden checar y sí. Ok, excelente, María Ángel. La verdad, como bien comentas, sí da mucha curiosidad. O sea, cuando me contactaron ustedes, la verdad no entendí, de la primera presentación que me dieron, no entendí casi absolutamente nada. Y no me considero un desconocedor de temas de física, de biofísica, sí, pero temas de física, ¿no? Entonces entiendo un poco sobre la cuestión de justamente, pues en este caso de las frecuencias. La verdad, digo, no es algo que no pueda tener sentido, creo que puede tener mucho sentido, si es algo desconocido para la gran mayoría de nosotros, pero pues luego con las preguntas técnicas que tu equipo técnico justamente me hizo el favor de responder, pues ya fui entendiendo un poco más. Digo, la verdad, te soy sincero, todavía no entiendo al 100%, pero creo que puede ser algo muy, muy interesante. Ha sido también una plática muy interesante contigo. Si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, te lo agradecería. Sí, bueno, muchísimas gracias, Olmo, nuevamente por permitirme estar el día de hoy aquí en tu podcast. Y cualquier persona que esté interesado en saber más de la tecnología, adquirir la tecnología, probarla, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. La idea de Harvest es poder ayudar a los agricultores, ¿sí?, a
producir cultivos de mejor calidad, más saludables, a un menor costo y, por supuesto, cuidando a nuestro planeta, ¿sí? Entonces, sin más que agregarle, les agradezco por escucharme el día de hoy. Y bueno, hasta aquí la conversación que tuve con María Ángel, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición para responder a mis preguntas en esta entrevista. A todos ustedes espero que les haya resultado de bastante interés. Sé y les reitero nuevamente que es un tema complejo de entender para la mayoría de nosotros. Sin embargo, pues me pareció bastante interesante presentar esta innovación tecnológica. A todos ustedes, ahora sí, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.